Cuando mi papá tenía la finca en el Caquetá, nadie, ninguno de nosotros, no, como tal de los hijos, se amañaba en la finca. Nadie. Entonces, como tal, el único que se quedaba en la finca era el mayordomo, pero el mayordomo era un viejito. Como tal que le duró muchos años trabajando a mi papá, como 10 años, 15 años le duró trabajando el viejito a mi papá. Cuenta que el señor trabajaba, mejor dicho, como burro y cuando le pagaban la mensualidad, le pagaban el sueldo, el viejito cogía toda la plata y se iba al pueblo y se la gastaba toda, se la tomaba toda. Nomás como compraba lo necesario, las cositas de aseo como para sobrevivir y volvía a subirse otra vez para la finca. Más nunca se dijo, no, pues el man está ahorrando, ¿no? Ah, pasó el tiempo y ya el señor era de edad. Cuando un momento a otro, ya de tanto tiempo, mi papá le dijo que ahorrara, que siquiera le vendía algunas tierras, algunas vacas, como para que él fuera haciendo lo de él, porque pues ya tenía una edad avanzada como para seguir trabajando ahí como empleado, que como siguiera como haciendo ya lo de él. Cuando de un momento a otro el señor le dijo que no le importaba eso, que él le seguía trabajando, que le gustaba trabajarle a él. De un momento pues mi papá llegó y llegó, estaba ya cerquita los días a fin de mes, le pagó el mes. Cuando se lo pagó, le dijo que no se lo gastara todo, que no se lo gastara todo, que ahorrara. El viejito le dijo, tranquilo, que yo, yo guardo, dijo, y salió y se fue. A los 8 días volvió, otra vez, sin ni uno, a seguir trabajando. Cuando él llega, pues dicen que él duró como una semana como callado, como apartado, y se les hacía raro porque el señor era muy de ambiente, le gustaba mucho la recocha, le gustaba mucho recochar, entonces que se les hizo muy raro, pero no le pusieron mucho cuidado y ya le pasó algo por allá en el pueblo que anda aburrido, lo dejó la novia, la moza, lo dejó. Pero se preocuparon ya después de los 15 días que el señor ya no comía. El señor ya no empezó a comer, ya no empezó a recibir comida. Le cuenta a mi papá, la señora, que en ese tiempo le estaba cocinando a los trabajadores, que el señor solo pedía aguapanela con cancharinas, que solo le comía eso. Así usted le diera un platado de frijoles, carne, no le comía. Y entonces la señora solo le daba al desayuno, al almuerzo y a la cena aguapanela con su cacharita. Y así en ese son. Y el señor, normal, él seguía trabajando normal, pero muy callado, muy apartado. Duró así, duró así. Cuando vuelvo otra vez mi papá a subir a la finca, pues le cuentan eso. Y pues mi papá, pues obviamente le hizo raro porque el señor es muy alegre, muy contento. Le pregunta que qué pasaba. Y el señor, no, yo bien, estoy aquí bien juicioso, trabajando, ¿no? Bien. No le decía nada más, que está bien. Pero pues pues mi papá no le puso mucho cuidado, ya tendrá sus problemas. Cuenta que volvió a los 15 días y los trabajadores le cuentan que el viejito no aparece, que se fue a lavar la ropa, porque allá en la finca no había lavadero, sino que tocaba descolgar allá donde había como un charquito, como una laguna que pasaba agua, que la gente restregaba allá el agua, como tal la ropa, y volviera a subir a la finca. Cuenta que el viejito sacó su baldadito de ropa con sus cositas que para ir a lavar la ropa, pero que los trabajadores le preguntaban que por qué tan tarde, ya eran como las 6:30, ya estaba oscuro, que por qué no lo hacía mañana temprano o si no que lo hacía después, que ya era muy tarde, porque pues para ir por allá solo pues siempre era peligroso. Me dijeron, no, yo voy a lavo eso rapidito y me vengo, que ya no sé qué, y que el señor salió y se fue y no volvió. Entonces mi papá preocupado que como así que no va a volver, que yo no sé qué. Entonces, pues le dijo a los otros que lo fueran a buscar al otro día, le preguntó a los vecinos de las fincas que estaban enseguida que si lo habían visto y nadie sabía nada de cómo si.
Lo único que encontraron del señor fue el balde, ni la ropa ni nada estaba. Lo único que encontraron que fue el balde que había llevado, que lo había dejado ahí en el borde del río, pero no aparecía por ningún lado. En el pueblo tampoco nadie lo había mirado. Cuenta mi papá que a los 8 días lo llaman, que apareció. Mi papá, pues obviamente asustado, preocupado, y qué le habrá pasado, lo habrán secuestrado la guerrilla, en ese tiempo jodía harto la guerrilla. Mi papá sube empecuecado para la finca y mira al viejito sentado en toda la entrada de la puerta de la finca, sentado ahí, quietico. Y papá entra y lo saluda, que cómo está, que dónde andaba. Y el señor, no, bien, yo estaba acá, bien. No decía nada más. Y mi papá pues se preocupó y le preguntó a los empleados, los que estaban ahí, que había dicho, que cuando había llegado. Y dijo, no, desde que llegó se sentó ahí y no ha dicho nada. Lo que le dijo usted, de resto nosotros no nos ha querido hablar. Entonces mi papá miró eso como raro y esa noche se quedó en la finca. Cuando, cuando al otro día en la mañana el viejito llegó, se cambió, salió y se fue, no comió, salió y se fue. Cuenta mi papá que en las horas de la tarde, ya eran como tipo 6:30, el señor no había llegado ni a desayunar, no había aparecido ni a almorzar, ni a cenar. Entonces mi papá, con los trabajadores fueron a buscarlo y lo encontraron allá muerto en la parte de la laguna donde lavan la ropa. Ahí estaba muerto. Pero no, dice mi papá que como nadie sabía qué le había pasado, porque no parecía ni si lo hubieran matado, si lo hubieran apuñalado, si lo hubieran nada. El señor estaba muerto ahí, no tenía golpe ni nada, estaba muerto. Ya mi papá ya se preocupó mucho porque pues cómo lo van a matar así sin saber qué habrá pasado y pues cómo se había desaparecido, cómo volvía, todo eso se asustó bastante. Entonces, como tal, decidió quedarse en la finca con los trabajadores y todos a mirar a ver qué pasaba en esos días. Mi papá no conocía, digamos, ningún familiar del señor, nadie. O sea, el señor, cuenta mi papá que el señor se le presentó en el pueblo pidiéndole trabajo. Y mi papá pues necesitaba trabajadores porque nadie se le quería una mañana en la finca, entonces le dijo que sí, y se lo llevó para la finca y de ahí ese señor, ahí en esa finca. Entonces, cuando mi papá empezó a preguntar si alguien sabía de un familiar que el viejito se había muerto, nadie sabía nada del señor. Nadie apareció a preguntar, ni ahora, ni después, nadie aparecía. Ni preguntaba, ni como si nunca hubiera existido el señor. Mi papá cogió y lo enterraron, le hicieron las misas, todo. Cuenta que después de los 8 días, que esa finca nadie se podía amañar, ni de noche ni de día. Que la señora que cocinaba ya no podía cocinar porque le daba mucho miedo. Y los trabajadores, desde que así sean, de los trabajadores que estaban antes, se fueron y los nuevos que llegaron a trabajar, a pedir trabajo, llegaron a la finca y no se amañaban. Se iban a los 3, 4 días se iban. Entonces cuenta mi papá que uno de mis hermanos, el mayor como tal, se quedó en la finca. Y esas noches cuenta que el viejito, mi hermano cuenta que en el viejito se le aparecían los sueños y que le decía, que lo llamaba y como si lo estuviera indicando que fueran a cierto lugar. Entonces mi hermano pues cuenta que él se levantaba en la madrugada asustado y que obviamente pues se volvía a acostar, pero pues no con lo mismo, obviamente como traumado ya. Fueron como 4 noches seguidas que soñaba eso. Lo último, cuenta que el último sueño que tuvo era que el viejito lo guiaba a la parte donde lavaban la ropa, que le decía que fuera ahí en la noche, que fuera ahí en la noche, que ahí hay algo, que fuera a esa hora. No, y mi hermano de ahí dijo, no, yo no me voy de acá. Y salió y se fue de la finca y le dijo, no, papá, yo en esa finca no me quedo más. Y cuenta mi papá que tiempo después esa finca mi papá la vendió y hasta el son de hoy
algunas cuenta que molestó mucho a mis hermanos, pero a mi papá nunca se le apareció como tal, ni le dijo nada en la parte de los sueños.